todos, es un placer tenerlos aquí un día más por el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy me place presentarles esta nueva sección del canal que es sobre fisiopatología. Realmente es una sección que he llevado tiempo preparando y sé que va a gustar mucho aquí en el canal. Va a tratar, pues como su nombre lo dice, de fisiopatología y el día de hoy vamos a hacer la introducción a la fisiopatología. Hoy no vamos a tratar temas de enfermedades y demás. Vamos a plantear las bases para poder comprender entonces ya lo que viene siendo todas la terminología y clasificación que vamos a utilizar a lo largo de todos estos videos de este bloque, ¿verdad? Importante saber eso y de hecho en cada uno de los videos recordaré que sería bueno verse este video primero porque si se desconocen múltiples de los términos que se van a tratar en este video podría resultar algo más complicado el entender los procesos que vamos a explicar en los videos siguientes y aparte de todo todos los videos siguientes van a seguir un esquema similar, unos más extensos que otros, obviamente, pero trataremos de profundizar lo más posible para que no se nos escapen ningún detalle. Entonces, vamos a empezar hablando de lo más general. ¿Qué es la fisiopatología? Es una palabra compuesta. Principalmente, podríamos englobar la definición de esta palabra en esta pequeña frase, que es la fisiología de la salud alterada. Pero si desglosamos más, ¿verdad? Esta palabra, fisiopatología, son dos palabras. Fisiología, que es el estudio de las funciones corporales, y patología, que es el estudio de la alteración a la función normal de las células, tejidos u órganos causado por una enfermedad. Entonces, fisiopatología no se limita solo a lo que viene siendo el estudio del cambio morfológico e histológico de las enfermedades, sino que también de la función corporal total, todo lo que representa en el cuerpo completo el hecho de padecer una enfermedad en específico. Por ejemplo, que en el libro de Port, que viene siendo en su novena edición, que viene siendo la bibliografía que estaremos utilizando, se explica, por ejemplo, o se da un ejemplo al inicio del primer capítulo sobre la hipertensión no tratada, que puede desencadenar en hipertrofia del miocardio, atrofia o accidentes, perdón, cerebrovasculares y múltiples complicaciones más. No limitándose solamente a un órgano, sino que a múltiples órganos y afectando múltiples funciones específicas de la función corporal total. Por eso es importante conocer la fisiopatología de las enfermedades y para entender la fisiopatología de las enfermedades tendríamos que conocer múltiples elementos, 6 específicamente, que más adelante los trataremos. Entonces, para entender también todo esto necesitamos saber como tal qué es salud. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 1948 se estableció como definición de salud a un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de la enfermedad. Entonces, indicando que la salud no es solamente la salud cuando se ve ausente la enfermedad, también la salud mental, el bienestar físico, que ahí entraría la parte de la enfermedad, pero también la salud social, el estar bien socialmente, es sinónimo o es uno de los componentes de estar en salud. Por eso, esa partecita es importante y que múltiples veces, a pesar de que esto es algo bien general, pero solemos olvidar, ¿no? Y es importante tomar eso en cuenta. Aunque si bien es cierto que esta frase podría quedarse un poco corto, entonces el Departamento de Health and Human Services de Estados Unidos estableció 4 supuestos para garantizar o estimar que una persona se encuentra en un estado de salud. Para esto tenemos el primero, que es lograr vidas libres de enfermedad prevenible, discapacidad, lesión y muerte súbita. El segundo es lograr la equidad en la salud y eliminar las disparidades. El tercero, promover la buena salud para todos. Y el cuarto, promover conductas saludables durante toda la vida. Esos 4 supuestos son los que fomentan que en cierto punto se relacionan con esto que dice esa frase, a encontrarse en un estado de salud. Importante conocer esto. Entonces, si sabemos ya la definición de salud, tenemos que saber también qué es enfermedad. Porque enfermedad entonces viene siendo lo contrario a lo que se mencionó ahora mismo. Viene siendo el padecimiento agudo o crónico, dependiendo esto de la duración, ¿verdad? Y la forma en la que esté actuando este estado en el cuerpo, que se adquiere o con el que se nace, siendo congénito o adquirido, el cual causa disfunción fisiológica de uno o más sistemas corporales. Y ahí es que vamos de nuevo con la parte que mencionamos al principio, que la fisiopatología
se encarga entonces ya de una forma más global de estudiar todos esos cambios morfológicos, histológicos, todos esos cambios funcionales, esos estados de alteración a la homeostasis corporal, por los cuales una enfermedad actúa y tiene tal efecto. Entonces la enfermedad viene siendo esa pérdida de la homeostasis que se tiene en el cuerpo por un agente, ¿verdad?, que ocasione esto, ya sea de forma congénita o de forma adquirida, que más adelante también explicaremos esto. Y entonces ahora vamos a mencionar esos 6 términos que les dije anteriormente que se necesitan para poder hablar de lo que son las patologías. Primero tenemos que conocer lo que es la etiología, luego la patogénesis, los cambios morfológicos, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y finalmente el curso clínico. Hablando de lo que es la etiología es nada más ni nada menos que los factores causantes de la enfermedad. Estos factores pueden ser de 5 categorías: biológicos, fuerzas físicas, químicos, por herencia o excesos o déficits nutricionales. Estos caracteres o factores etiológicos son el origen de la enfermedad. Es el punto de inicio por el cual una persona pudo haber padecido o adquirido un estado patológico. Si bien es cierto que hay alguna que otra enfermedad que tiene factores bien específicos y bien delimitados, pero gran parte de las enfermedades, para no decir casi todas, son de características multifactoriales, lo cual quiere decir que no solamente se van a ver envueltos factores biológicos o fuerzas físicas o químicas o por herencia o excesos de déficit nutricionales, puede verse quizá 3, 2, una, aunque esos casos son muy escasos, o todas. O sea, pueden haber múltiples factores que fomentan que se desarrolle una enfermedad. Por ejemplo, si hablando de factores biológicos, tenemos las bacterias y virus, pero esas bacterias y virus también se ven envueltas en otros subfactores que pueden ser factores de riesgo en lo que las personas se ven envueltos, que son importantísimos tratarlos al hablar de fisiopatología, porque podemos conocer la población en riesgo de padecer diversos tipos de enfermedades por el simple hecho de quizás pertenecer a una región geográfica en específico, o vivir en un sector específico, o más aún, vivir en una casa en específico que tiene una condición como tal. Entonces, esos factores biológicos, fuerzas físicas, por ejemplo, las fuerzas físicas, el traumatismo, quemaduras o radiación, químicos, el veneno o el alcohol, por herencia, que ya sería, bueno, por nacimiento, de forma congénita, ya sea que una persona pueda ser portadora de una enfermedad o la manifieste, o nunca en su vida la llegue a manifestar, pero puede tener alguna parte congénita, ¿verdad?, la cual haga que nazca con diversa condición, aunque nunca la llegue a manifestar o la manifieste en una etapa tardía o temprana o al nacer. Y los excesos o déficit nutricional también pueden ser factores. Pero lo que quiero que sepan es que la gran mayoría de las enfermedades son de características multifactoriales, por ende, lo que hace que no se pueda decidir como tal de que un elemento en específico es el que ocasiona la enfermedad. Por eso es que en epidemiología se adoptan los caracteres o supuestos de causa suficiente, eh, causa necesaria, porque esos supuestos lo que indican es básicamente las causas por las cuales puede ocurrir una enfermedad en una persona, teniendo que varias, o sea, hay una causa necesaria que es el factor principal por el cual debe ocurrir una enfermedad, puede ocurrir una enfermedad, que sin ese no puede ocurrir, pero tiene que haber diversas causas para que haya una causa suficiente. Por ende, ahí es que se agarra todo de que existe eh, la relación multifactorial para el desarrollo de enfermedades. Por lo tanto, no se puede atribuir a solamente un elemento. Por ende, se estableció ese esquema de causas necesarias y causas suficientes para poder delimitar cuáles son las razones por las que ocurre una enfermedad. Por lo tanto, múltiples disciplinas, por ejemplo la epidemiología, se ven envueltas en todo esto y han creado diversos mecanismos, ¿verdad?, para saber la forma en la que ocurren las enfermedades. Y entonces ahora, continuando con esto, vamos a hablar de la patogénesis, que múltiples veces suele ser utilizada como un sinónimo de etiología, pero no son los mismos. De hecho, su definición es totalmente distinta, porque a diferencia de la etiología, la patogénesis es el curso de la enfermedad de básicamente la evolución, esos cambios que va teniendo la persona al entrar en contacto con el agente
patológico y cómo esa enfermedad se desarrolla hasta su grado más severo, ¿verdad? Esto es la patogénesis, esa evolución de la enfermedad, diferente a la etiología, que la etiología solamente se limita a al origen de la enfermedad como tal, no a explicar el proceso. Pero ambas son necesarias, claro que sí. Y ahora vamos a hablar de la parte morfológica e histológica, que son los cambios, o sea, el padecer de alguna enfermedad en específico va a generar diversos cambios a nivel morfológico e histológico en el cuerpo humano, manifestándose en diversas enfermedades en específico. Para eso es que se han diseñado múltiples estudios de laboratorio como los rayos X, la tomografía computarizada, la resonancia magnética y múltiples estudios más, ¿verdad? Para identificar esos cambios morfológicos e histológicos que podrían decantar un estado patológico y a su vez que podrían en algunos casos ser indicativo de una enfermedad en específico, y es gracias a todos estos procesos y estos cambios morfológicos que ocurren en enfermedades específicas que se puede dar un diagnóstico acertado a la condición que tiene un paciente. Por eso, los cambios morfológicos e histológicos característicos de enfermedades en específicas son de suma importancia y son el punto clave que permite a un doctor determinar cuál es el diagnóstico más acertado a un paciente y por ende acertar dicho diagnóstico. Porque es de saber, y veremos en los próximos videos, que, bueno, de hecho, el video que vamos a hablar en la próxima clase es de fiebre, un signo muy característico en múltiples patologías. Entonces, eso es algo que iba a tratar. Múltiples patologías pueden tener signos en común, pero es muy probable que van a tener alguna diferencia que por vía de estudios médicos puede ser identificable. Y de esta forma se puede diagnosticar de una forma precisa enfermedades. Por lo tanto, por eso es que ven que los doctores múltiples veces diagnostican o más bien indican al paciente múltiples estudios. Esto para así descartar posibles patologías y acercarse a las más acertadas. Ahora, hablando de las manifestaciones clínicas, que ahí era que iba, múltiples patologías van a tener bueno, las patologías en sí van a tener manifestaciones clínicas, aunque muchas no, en etapas tempranas. Estas manifestaciones clínicas pues van a permitir saber tanto al individuo como al doctor que una persona se encuentra en un estado patológico. En el individuo, las cosas que solamente él percibe y que el doctor no puede saber que esa persona tiene, se conoce como síntoma. Por ejemplo, los mareos, aunque hasta cierto punto puede ser un signo, dependiendo de la gravedad, porque si ven una persona, si se ve una persona caminando de forma tambaleante, se podría ser un signo en este caso, pero todo depende del grado, ¿verdad? Pero anorexia, por ejemplo, también el dolor es un signo, porque la persona es el paciente es el que sabe de esa condición. El doctor no va a saber de eso. Ahora un signo, perdón, dije signo, síntoma es el dolor, perdón, lo dije mal. Un signo, entonces es lo que todos podemos percatarnos de eso. Por ejemplo, un exoftalmo, esos ojos típicos en el hipertiroidismo, o pérdida de peso, o también el color amarillento que se obtiene en los estados de ictericia. Esos son signos porque podemos evidenciarlos con el análisis del paciente, no que solamente el paciente es consciente de esto. Y todas esas manifestaciones clínicas son lo que permite al doctor crear un abanico de posibilidades de las cuales puede buscar la patología más cerca a todos esos signos y síntomas que indica o evidencia el doctor en el examen al paciente. Ahora hablando de lo que es el diagnóstico, para no abundar mucho en eso porque necesito conocer lo que es, pero básicamente esto es lo que indica, ya es cuando se llega al punto final, que se designa la naturaleza o la causa de un problema en específico y se dice el paciente o se tiene ya la certeza de la enfermedad que tiene el paciente. Claro, todo esto luego de agotar el proceso de la realización de estudios para descartar enfermedades que podrían ser por eh, la fisiopatología que tiene la enfermedad, pero que se descarta cuando se ven factores que no son relacionados con esa enfermedad. Entonces, esto es lo que permite hacer a un doctor un diagnóstico más acertado. Entonces, el diagnóstico viene siendo eso, cuando ya se indica esa designación o del problema, la naturaleza de esto. Y por último, el curso clínico. El curso clínico viene siendo básicamente el proceso mediante el cual se evoluciona, ¿verdad?, el estado patológico
de una enfermedad y esto permite saber si va a tener un curso agudo, subagudo o crónico. Las características de que tenga un curso agudo, subagudo o crónico determinan cómo actúa la enfermedad. Por ejemplo, en un estado agudo, la enfermedad aguda puede encontrarse en un estado que sea más agresivo, pero es más manejable y es un estado más corto. Un estado subagudo viene siendo el término medio entre el agudo y el crónico, pero puede pasar a ser crónico, puede llegar a pasar a ser crónico, que crónico ya es que quizás no tiene una agresividad, ¿verdad?, tal como la aguda, pero es de alta duración, de larga duración, perdón. Entonces, ahí se cambian, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, la hipertensión no tratada podría considerarse un curso clínico de categoría crónica, por ejemplo. Pero quizás una infección vírica puede considerarse como un estado agudo patológico. Entonces, eso depende mucho de la enfermedad del paciente y de las características de la fisiopatología que tenga dicha enfermedad. Entonces, ahora mencionando algo muy importante para el análisis de todos estos factores que hemos hablado, hay que conocer la parte de la epidemiología y los patrones de la enfermedad, porque aquí vamos a ver múltiples conceptos que van a servir y cabe destacar que en todos los videos los vamos a mencionar, porque son conceptos que nos permiten saber con exactitud lo que tiene, no lo que tiene, pero más bien el impacto que tiene una enfermedad y por ende es mediante estos conceptos y procesos estadísticos y de análisis que se ha logrado establecer planes de acción para el trato de diversas enfermedades. Un ejemplo, la reciente pandemia del COVID-19. Gracias a todos estos métodos que existen, es que se puede llevar cierto control de lo que viene siendo el, el, el progreso de enfermedades, ya sea a nivel local o incluso a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, los términos de incidencia y prevalencia son múltiples que se utilizan. Cuando se habla de lo que es incidencia, la incidencia es una medida de cuantificación para saber cuántas personas, cuántos casos nuevos de una enfermedad en específico se encuentran en una población en riesgo. Por ejemplo, para que lo tengan una forma, es una división, la gran mayoría de estos procesos son divisiones, en el cual el numerador viene siendo las personas que tienen la enfermedad recientemente, esos casos nuevos de la enfermedad que se han registrado, y el denominador viene siendo las personas que están en riesgo de padecer esa enfermedad. Eso sirve para conocer el estado de aumento de casos nuevos que existe de una enfermedad con respecto a las personas que están en riesgo de contraerlo, sabiendo cuál es el estado de riesgo que tienen esas personas para la que están en riesgo de desarrollarla, qué tan riesgoso está o qué altas probabilidades tienen de poderla contraer en base a la cantidad de personas que hay con infecciones nuevas. Mientras que la prevalencia se utiliza más que nada en enfermedades, por ejemplo, crónicas. Se puede ver esto común, que quizás las enfermedades crónicas no tengan una incidencia alta, pero tienen una alta prevalencia. Esto se debe a que la prevalencia toma más en cuenta la cantidad total de casos en una población para conocer qué tan abundante es una enfermedad como tal en una población X y qué tantas personas pues padecen esa enfermedad y por cuánto tiempo dura. Si bien es cierto que sobre la mesa en estos dos elementos también hay que tomar algo en cuenta, que vienen siendo los indicadores de morbilidad y mortalidad, que también son importantes a la hora de tomar estos estudios. La parte de morbilidad estudia más los efectos funcionales que tienen las enfermedades. Por ejemplo, los pacientes con artritis tienen múltiples problemas a nivel de realizar sus quehaceres diarias y todo esto se mide más bien por una medida de morbilidad, mientras que quizás cosas como los cánceres, por ejemplo, que tienen una alta tasa, dependiendo del cáncer que sea, de mortalidad, esto quiere decir las características de una enfermedad para producir la muerte. O sea, esto es lo que mide la mortalidad. Por ende, una enfermedad con alta tasa de mortalidad, pues vamos a ver que esa enfermedad es probable que tenga baja prevalencia, pero es debido a que la mortalidad es bastante alta, lo cual hace que quizás una persona contraiga esa enfermedad y tenga altas chances de morir debido a esto. Entonces, por eso esos son otros dos factores que son importantes conocer para hablar de una patología, porque la morbilidad nos permite saber qué complicaciones o efectos tiene sobre la vida del día a día de un paciente en específico y la mortalidad, qué capacidad tiene dicha patología para ocasionar la muerte a las personas que la padezcan.
Por ende, son dos medidas que son bastante importantes a la hora de tratar una patología en específico. Y destacar que son 4 aspectos que vamos a tomar en cuenta en todos los videos de ahora en adelante. Ahora hablando de lo que viene siendo la evolución natural de la enfermedad, así como lo indica su nombre, es simplemente dejar que la enfermedad avance sin intervenir médicamente. Esto sirve para saber qué es la etiología, la, eh, la patogénesis y todos los progresos, ¿verdad?, de la enfermedad que se tienen sin que haya una intervención médica, que ahí es que está la clave de ese concepto, porque todo esto es sin que exista una intervención médica de por medio, porque así se sabe cuáles son los mecanismos de acción de X patógeno y así se puede tratar de buscar soluciones que intervengan en ese mecanismo de acción que tenga el patógeno o el problema en específico. Eso es lo que permite conocer estas enfermedades en su forma natural y por ende atacar en los puntos específicos que la ciencia, pues con diversos estudios y demás, ha desarrollado, ya sea medicamentos, estrategias terapéuticas y otras cosas, para inhibir ese avance natural, ¿verdad?, de la enfermedad. Para esto es muy importante conocer lo que son las medidas más bien de prevención. La prevención es algo que es muy importante y la relevancia de todo esto se puede ver reflejada en los 3 grados de prevención que existen. Es común ver que en múltiples países no se tiene la costumbre de realizarse chequeos rutinarios. Al no realizarse chequeos rutinarios, ahí se pierde lo que viene siendo el primer grado de prevención, que es la prevención primaria, que es la prevención que cumple el mayor grado de la palabra, ¿verdad?, que es prevenir el desarrollo de una enfermedad, eliminando los posibles factores de riesgo que pueda tener una persona o a lo que se está viendo expuesto para que así no se desarrolle una enfermedad. Muy importante quizás en las enfermedades congénitas, por ejemplo, o enfermedades que por exposición crónica a diversas sustancias o ambientes en específico puedan desarrollarse. Ahora, cuando hablamos de lo que viene siendo la prevención secundaria viene siendo una detección temprana de la enfermedad. También para esto se necesitaría un chequeo rutinario por parte de cada una de las personas para encontrar la enfermedad en el estado más temprano posible y tratarla para que así no llegue a avanzar a lo que viene siendo el estado de prevención terciaria. Que la prevención terciaria es que ya la persona tiene la enfermedad establecida y esta enfermedad establecida simplemente se busca el que no ocurran complicaciones. Que las complicaciones sean lo mínimas posibles, lo más mínima posible. Por ende, el realizar chequeos rutinarios es muy importante porque permite tomar en cuenta la prevención desde el primer estadio de este. Entonces es importante saber esto. Pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Como les dije, era bien introductorio, realmente no tratamos tantas cosas así complejas, ¿verdad? Pero sí es bueno que estudien todos estos conceptos porque van a servir de mucho para el estudio de todas las enfermedades que vamos a ver más adelante y diversos signos, como por ejemplo el que vamos a ver ahora, que es fiebre. Entonces nada, espero que lo hayan pasado bien y nos vemos en la próxima clase.